Muy bien, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y por su interés en la capacitación de este tema y en lo que compete al manejo avanzado de las heridas. Gracias por su tiempo. Vamos a iniciar con un tema que es un tema que hoy en día está muy, ¿cómo les explico? Está muy de moda el que de repente ustedes acudan a una institución pública o a algún consultorio o algún lugar donde vayan a recibir atención médica a sus pacientes y que de repente lo van a curar, le van a hacer alguna limpieza de su herida, de su pie diabético o sea la herida que sea. Y hoy en día, ¿con qué es? Ustedes que están en el ámbito hospitalario, a lo mejor algunos de ustedes o quienes son estudiantes y están yendo a la práctica y que de repente ven cómo hacen las curaciones en los hospitales, ¿con qué es con lo que más comúnmente ven ustedes que hacen las curaciones en las heridas? Microdacin. ¿Otro antiséptico? Se vale decir marcas, no hay problema. Isodine. ¿Otro? ¿Jabón? ¿Otro? ¿Vinagre? ¿No? ¿Les ha tocado? Ok. Bueno, hoy en día tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que saber, ¿sí? ¿Dónde, cuándo y por qué tenemos que utilizar ciertos antisépticos en el manejo de las heridas, ¿sí? El estadio de las heridas es muy variable. Cuando nosotros vamos a hacer alguna curación, pues tenemos que saber si la herida está en estadio 1, si está en estadio 2, si es una herida profunda, si es una herida infectada, si es una herida limpia. Entonces, ¿qué antiséptico es el que tenemos que utilizar? Hoy en día hay muchos antisépticos, no nada más tenemos el microdacin, o tenemos el agua oxigenada, o tenemos el isodine, o tenemos el jabón. Hoy en día hay una gama inmensa de antisépticos, hay pH 7, hay Prontosan, hay Bash, hay Estericide, hay Electrovioral, de los que me acuerdo ahorita. Todos esos antisépticos hoy en día se utilizan para el manejo avanzado de las heridas. Pero primero vamos a entender qué es el manejo avanzado de las heridas. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el manejo avanzado de las heridas? ¿No? ¿Nadie? Ok. El manejo avanzado de las heridas es cuando ustedes van a empezar a tratar a un paciente con manejo avanzado. Entonces van a empezar a tratar a ese paciente con apósitos de los que hoy en día hay, que son apósitos nuevos, alginatos, hidrocoloides, colágenos, platas, apósitos hidrocelulares, algún tópico como una crema con colagenasa, una crema que contenga cicatrizantes, algún polvo que sea para controlar la humedad en las heridas, que nos ayude a quitarle humedad a la herida, algún antiséptico que nos ayude a controlar el pH de la herida, que le quite acidez a la herida, porque una herida muy ácida o una herida muy húmeda no va a cicatrizar, ¿sí? No va a haber crecimiento de tejido nuevo. ¿Por qué? Porque la herida está muy ácida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues controlar ese pH de la herida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con los apósitos, con los antisépticos, vamos a estar haciendo un equilibrio en ese tratamiento de ese paciente que nosotros estemos curando, sea un pie diabético, una herida infectada, una herida limpia, ¿sí? Pero que sea una herida que tenemos que cerrarla por segunda intención, porque por primera intención ya no cerró, ¿sí? Y esa herida ya se hizo crónica. Y cuando la herida se hace crónica, es cuando ya tenemos una herida que tiene más de ¿cuántos días sin cicatrizar? ¿Cuántos días? ¿Quién da más? ¿15, 10? ¿7? ¿Más días? ¿15 días? Para que se haga crónica. Para que la herida se haga crónica, ¿cuántos días deben de pasar? Y decir, no, esta herida ya no cicatrizó en 25 días, ya no cicatrizó, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, una herida cuando dura más de 30 días ya se considera una herida crónica. Entonces ahora tenemos que darle un manejo especial. ¿Por qué? Porque esos 30 días que tiene sin cicatrizar, entonces ya la herida ya está colonizada, ya está infectada, ya va a tener tejido no viable, tejido esfacelado, tejido que tenemos que utilizar, un gran número, unos pasos que son especiales
para poder preparar esa herida, ese lecho, para poderlo desbridar, para poder quitar tejido necrótico, para poder dar antibiótico para el control de la infección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero lo que ahorita tenemos que ver en este tema es qué antiséptico es el ideal para que yo pueda empezar a manejar esas heridas, ¿sí? Sea la que sea, ¿cuál es el antiséptico ideal? Bien, entonces les decía, tenemos que saber dónde, cuándo y por qué el manejo de este antiséptico. Entonces, hoy en día, como les decía ahorita al principio, es una gran controversia. Todo el mundo sabemos que el yodo, el isodine o la yodopovidona, como lo conozcan, es bueno, ¿sí? Yo siempre les hago ese hincapié porque no quiero tener problemas con las casas comerciales donde me escuchen decir que la yodopovidona no sirve para nada. No, la yodopovidona es buena, claro que es buena, pero la yodopovidona sirve para limpiar el sitio quirúrgico. O sea, cuando ustedes van a entrar a una cirugía, lo hacen en la mayor parte de los casos. ¿Con qué lo hacen? Una cirugía de traumatología, una cirugía de abdomen, ¿con qué lo hacen? ¿Con isodine? Con isodine es lo más común, ¿verdad? Con isodine. ¿Por qué? Porque el isodine actúa por contacto. El isodine, si yo lo dejo 5 o 10 minutos en lo que yo me estoy lavando las manos, el paciente ya está lavado, el isodine está haciendo contacto en la piel y al momento de que yo haga una incisión en la piel, el riesgo de que esa herida se infecte va a disminuir. ¿Por qué? Porque el yodo estuvo actuando ahí durante 10, 15 minutos previos a la cirugía. Y aparte que el paciente ya viene de hospital y ya le pusieron su antibiótico antes de entrar al quirófano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la yodopovidona va a actuar en la piel por contacto, mas no va a ser bueno ponerlo en las heridas cuando los tejidos ya están abiertos, cuando la herida ya está húmeda, cuando la herida ya está pasando por un proceso, por una etapa inflamatoria, que es uno de los procesos de la etapa de la cicatrización. Y si nosotros estamos lavando con el isodine esa herida, entonces lo que vamos a estar haciendo es estar haciendo esa herida un poquito más ácida, y todas las células que están creciendo en ese lecho, los fibroblastos, los granulocitos, ¿sí? Todas las células, los factores de crecimiento que esa herida tiene, yo al momento de estarle poniendo isodine, al momento de estarle poniendo agua oxigenada, al momento de estarle poniendo alcohol, al momento de estarle poniendo jabón quirúrgico, lo que estoy haciendo es causar una citotoxicidad en la herida, o sea, es citotóxico. Todos estos antisépticos, cuando las heridas están abiertas, son citotóxicos, ¿sí? El isodine, si yo lo pongo así como viene del galón y si es en espuma y le tallo para que haga chacachaca y que se lave bien la herida, entonces yo no sé qué cantidad de yodo se está absorbiendo en esa herida y qué tanto daño hepático le estoy causando al paciente porque es hepatotóxico. El isodine es hepatotóxico. Si ustedes buscan en la literatura, los chicos que son estudiantes, si buscan ahí y quieren saber cuál es la farmacodinamia que tiene el isodine, es hepatotóxico, ¿sí? Y en las heridas, citotóxico, o sea, hace que daña a las células. El agua oxigenada también es muy buena, ¿sí? Para pintar el pelo, ¿sí? Es buena para, no sé, a lo mejor para desinfectar, es buena porque si ustedes conocen métodos de esterilización, hay un método de esterilización que lo hacen a través de agua oxigenada. ¿Cuál es? ¿Cuál? El método con el que esterilizan a través de ámpulas y son ámpulas de agua oxigenada. ¿Alguien conoce el método de esterilización Sterrat? ¿Sterrat? ¿No? Bueno, ese método de esterilización, que lo hay por lo general en los hospitales fashion, funciona a través de ámpulas de peróxido de hidrógeno. Entonces, esa ámpula de peróxido de hidrógeno, yo voy a meter una carga y voy a poner una ámpula de peróxido de hidrógeno y va a llegar el momento en que la máquina va a tronar esa ámpula de peróxido de hidrógeno y toda la carga que esa máquina tiene se va a estar esterilizando con peróxido de hidrógeno, que en pocas palabras es agua oxigenada. ¿El agua oxigenada qué hace con las bacterias? ¿Las mata? ¿Las bacterias pueden vivir donde hay mucho oxígeno o donde no hay oxígeno? ¿Son aerobias o son anaerobias? ¿Aerobias o anaerobias? ¿Dónde proliferan más las bacterias? ¿Donde no hay oxígeno o donde hay oxígeno? ¿Dónde hay? ¿Sí? ¿Quién dice lo contrario? ¿Donde hay oxígeno?
¿O donde no hay oxígeno? Donde hay oxígeno, ok. Entonces, el agua oxigenada va a actuar como un vehículo para destruir todas esas bacterias, ¿sí? Entonces, por eso les digo, el agua oxigenada es buena, pero para las heridas no es buena, ¿sí? En las heridas nos va a lastimar el tejido, lo va a quemar el tejido, y más cuando está abierto. No sé si alguien ha tocado el agua oxigenada y cómo les mancha las manos como de blanco, ¿sí? Como que quema, ¿sí? Las yemas de los dedos se les hacen blancas. Entonces, en la herida quema el tejido el agua oxigenada. Entonces, ¿es buena? Es buena. Para las heridas no es buena, ¿sí? El isodine es bueno, pero para las heridas no es bueno. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ok. Bien, entonces tenemos que la prevención y el manejo de la infección en las heridas es un elemento fundamental en el tratamiento de los diferentes tipos de heridas. Hoy en día nadie pone en discusión la importancia de la utilización de los antisépticos para este fin, ¿sí? O sea, todos los antisépticos, vuelvo a lo mismo, todos son buenos, pero hay que saber cuál es el antiséptico ideal para el estadio en el que mi herida se encuentra y poder curar a mi paciente con el antiséptico ideal, ¿sí? Que sea un antiséptico que no sea citotóxico, que sea un antiséptico que tenga, que sea virucida, que sea esporicida, que sea bactericida, que le pueda quitar carga bacteriana a mi herida. Si yo tengo un paciente con pie diabético, alguien ha atendido alguna vez o ha visto o ha olido un paciente que tiene una herida por pie diabético, ¿y cómo huelen? ¿Sí? El airecito, así como que hace falta nomás que nos llegue el airecito de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Así como, híjole, te lloran los ojos y huele horrible, ¿sí? Entonces, característico de una infección llamada por una bacteria que se llama, ¿cómo se llama esa bacteria? Que huele bastante mal, y sobre todo en el paciente con pie diabético. ¿Qué? Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces, una herida con Pseudomonas aeruginosa, yo que sé de antisépticos, hablo de ustedes, no de mí, yo que sé de antisépticos, voy a curar un paciente con pie diabético que trae Pseudomonas aeruginosa, que los apósitos cuando yo los quito son verdes así como entre verde y entre azul, porque eso es característico. Cuando un paciente tiene Pseudomonas aeruginosa, la herida está pues contaminada, huele mal, y los apósitos siempre se van a manchar de color verde. Cuando eso les suceda, ustedes ya a ojo cerrado y a ojo clínico van a decir, este paciente trae Pseudomonas aeruginosa. No ocupo ni siquiera de mandar a hacer un antibiograma, porque es característico que cuando yo quite un apósito y esté verde, el paciente trae Pseudomonas. Entonces hay que ponerle un antiséptico que nos ayude a matar la Pseudomonas, ¿sí? Y hay unos antisépticos que nos pueden ayudar muchísimo más rápido. No tengo nada en contra de los antisépticos como Microdacin, como Estericide, no. También son antisépticos buenos, pero son antisépticos que nos van a ayudar a quitarle carga bacteriana a heridas que no estén tan complicadas como puede ser un pie diabético, ¿sí? Y está comprobado que si ustedes limpian una herida con Microdacin de pie diabético y limpian una herida con Bash, o una herida con Prontosan, o una herida con Electrovioral, o una herida con Casept, ¿sí? Esos antisépticos nos van a ayudar más a limpiar esa herida muchísimo más pronto. ¿Por qué? Porque tienen biguanidas, porque tienen otros concentrados que nos ayudan a destruir más rápidamente esas células que son altamente patógenas en el lecho de la herida, como lo es la Pseudomonas, ¿sí? Por hablar de una bacteria. Entre ellas pues está también la Escherichia coli, que también está presente en las heridas. Están los Enterococcus fecalis, que también vienen de la popó, ahí están presentes en las heridas también, sobre todo cuando son heridas a nivel del sacro, a nivel del coxis, que el paciente hace del baño, la herida se contamina, se llena de popó, y están limpiando la herida cada que el paciente hace del baño, y la herida se llena de popó y la limpian. Entonces todos esos pacientitos tienen todo ese tipo de bacterias. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a limpiar ese tipo de infecciones en esas heridas? Por los antisépticos que son un poquito más fuertes, como lo son estos que les acabo de mencionar, por decirles algunas marcas, algunos nombres comerciales, ¿sí? Bien, entonces,
En un mundo asistencial cada vez más sometido a la influencia de lo que dicen las evidencias científicas, los profesionales sanitarios se encuentran ante una importante falta de estas sobre el tema de la antisepsia. Y en muchos casos, ante mensajes contradictorios en la práctica habitual en los diferentes niveles asistenciales, en un tema que a pesar de su importancia y posibles consecuencias, disponemos de muy pocas pruebas sólidas a las que hay y se basan más en opinión de expertos que no en estudios experimentales. Muchas veces dicen, no, pues que me dijeron que el Isodine no es bueno para las heridas, y me dijeron que el agua oxigenada tampoco es bueno para las heridas, y me dijeron que es mejor otras marcas que me dijeron, que no me acuerdo los nombres, pero me dijeron que son mejor esos, que el Isodine y el agua oxigenada descartados para curar heridas, ¿sí? Entonces, están descartados para curar heridas. Entonces ustedes van a decir a lo mejor ahorita, si ahorita aquí en la plática tenemos médicos, enfermeras, a lo mejor alguien va a decir, a ver, a mí demuéstrenme que el Isodine es malo para las heridas. ¿Dónde dice que el Isodine es malo para las heridas? ¿Sí? Porque yo curo a mis pacientes con Isodine y les va súper bien y cicatrizan rapidísimo y las heridas no se hacen ácidas, ni exudan, ni nada, ¿sí? Entonces hay evidencias científicas, por eso esta plática la sacamos de un artículo que lo emite la GENEAUP. La GENEAUP es una sociedad que está en España, que es una sociedad que regula a nivel internacional todo lo que hoy en día hay para el manejo de las lesiones por presión, ¿sí? Para el manejo de las heridas. La GENEAUP está siempre muy al pendiente de estar actualizando todas las guías de práctica clínica en el manejo del pie diabético, en el manejo de las lesiones por presión, en el manejo del paciente ostomizado, en el manejo del paciente gran quemado. O sea, hay muchas guías de práctica clínica que hoy en día tienen que estar siendo, pues ahora sí que acuérdense que las guías de práctica y las normas oficiales mexicanas se actualizan cada determinado tiempo, ¿sí? Entonces hay que estar trabajando siempre con medicina basada en evidencias, hay que estar haciendo siempre buenas prácticas, no hay que hacer malas prácticas, porque acuérdense que siempre tenemos que estar trabajando por el bien y por la salud de nuestros pacientes cuando llegan a solicitar un servicio al hospital, a mi consultorio, a la unidad de atención donde ustedes estén trabajando, ¿sí? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Bueno, entonces el Isodine tenemos evidencia, hay un artículo que es este artículo en el que están viendo esta presentación, donde ahí viene que el Isodine, lo que nos causa el Isodine, ahorita más adelante vamos a ver una tabla donde sabemos que son antisépticos no ideales para el manejo de las heridas, ¿sí? Entonces, la siguiente diapositiva, bien, entonces el proceso de revisión y análisis de documentos publicados nos han permitido constatar algunos elementos relacionados con el uso de los antisépticos. No existen evidencias metodológicamente sólidas, ¿sí? Y estudios experimentales. Muchas de las evidencias se basan en los estudios in vitro y no existe un consenso unánime en cuanto a las recomendaciones de los expertos, pero sí hay artículos donde ya está publicado que los antisépticos como estos que hemos estado repitiendo, está contraindicado que yo haga una limpieza, que yo haga una curación en una herida con este tipo de antisépticos, ¿sí? Si lo manejamos con antisépticos diferentes, dependiendo del estadio en el que su herida esté, yo les aseguro que les va a ir mucho mejor en el proceso de la cicatrización de su herida. Entonces, muchas de las recomendaciones sobre heridas crónicas provienen de su adaptación desde las heridas agudas, aunque cada vez está más claro que el proceso de cicatrización de las heridas agudas y de las heridas crónicas presentan elementos diferenciados, ¿sí? Una herida aguda, pues va a ser una herida que a lo mejor no tardó más de 10 días ni 15 días en cicatrizar y bueno, el proceso de cicatrización fue rápido, el antiséptico que utilicé, a lo mejor no llegué a utilizar un antiséptico de los que hoy en día son muy caros, porque también son, entre más bueno sea el antiséptico, pues también el costo aumenta algo considerable, ¿sí? Por decir costos, a lo mejor una solución, un antiséptico Bash, que es uno de los que hay en el mercado hoy en día, pues a lo mejor una botellita les cuesta 1,500 pesos de 435 mililitros. Y un antiséptico de microdacin, una botellita de 250 mililitros, pues a lo mejor les andará costando 280 pesos, 300 pesos, ¿sí? A diferencia de otro de los antisépticos que son un poquito más caros. Entonces yo insisto
que no estoy aportando pues ninguna receta mágica, porque sabemos que si ustedes están empapados o inmersos en el manejo de las heridas, no hay no quiero aportar información para que sea el profesional de enfermería o el profesional médico quien decida cómo debo de actuar cuando mi paciente llegue y que yo diga con qué lo voy a limpiar, ¿sí? Pues con pura solución salina, porque no tengo más, es lo único que me dan aquí en el hospital, y pues con pura solución salina, pues ni modo, pues con pura solución salina, cúrenlo con pura solución salina, lávenle con pura solución salina, ¿sí? Si no tenemos más, con pura solución salina. Si estamos en el hospital particular y tenemos para escoger, escojan, ¿sí?, el antiséptico que corresponda de acuerdo al estadio de su herida, ¿sí? Bien. La prevención de la infección en las heridas es un reto para el sistema de salud. El profesional sanitario se enfrenta hoy en día a diferentes tipos de situaciones relacionadas con las heridas, pudiendo intervenir en la prevención y o tratamiento de la infección y a una disminución del impacto de las infecciones en heridas para el Sistema Nacional de Salud. Hoy en día nos encontramos nosotros con diferentes, pues ahora sí que estadios en las heridas, y de repente habrá gente que a ustedes les dice, oye, pues tú que eres enfermero o médico, y que sabes de las heridas, fíjate que tengo este caso, y te mandan el WhatsAppazo y ahí va la imagen y, ¡santo Dios! ¿Dónde es eso? Ay, no, pues en la cadera. ¿Y qué es eso? No, pues tiene un agujero bien feo, tiene un portillo, tiene una conejera y me cabe toda la mano y bueno, entonces hoy en día también, ¿sí?, a lo mejor es fuera de contexto del tema de los antisépticos, no debemos llamarle conejera, ni debemos de llamarle portillo, ni agujero, ni nada de eso, ¿sí? Si ya se van a involucrar un poquito más en lo que viene a ser el manejo avanzado de las heridas, y yo quiero aprender a curar las heridas, y yo quiero poner un consultorio de heridas, porque yo quiero ser experto o experta en el manejo avanzado de las heridas, y curar pacientes con pie diabético, y salvar pies, y que haya menos índices de amputación, y todo eso, pues tengo que utilizar el léxico adecuado. O sea, no voy a decir, hay que ponerle un parche, porque yo siempre les digo, parches son los de las bicicletas, los de las llantas, ¿sí? Son apósitos, hay que utilizar apósitos hidrocoloides, apósitos antimicrobianos, apósitos de colágeno, apósitos, pero no parches no. ¿Sí? Conejeras tampoco, porque yo hasta ahorita no he visto en ninguna herida de las que yo he curado, en ninguna han salido conejos, en ninguna. Entonces, conejeras no son heridas que están tunelizadas, son heridas que están cavitadas. ¿Por qué? Porque tienen una cavitación, y cuando tienen una tunelización, un túnel que tiene una entrada y una salida, ¿verdad? Pues si esa herida tiene una entrada y una salida, no es conejera. Es una tunelización, es una herida tunelizada, es una herida cavitada, es una herida que tiene un socavamiento. Es que mira, en la foto se ve como que tiene un bache. No, tampoco son baches, es un socavamiento, ¿sí? Es una laceración. O sea, ese léxico es el que ustedes tienen que empezar a manejar una vez que estén inmersos ya en todo esto del manejo avanzado de las heridas. Y cuando ya sean los coordinadores o los líderes de la clínica en el hospital donde ustedes trabajen, porque hoy en día, déjenme decirles que esto de clínica de heridas es un programa federal que surge en el 2012, y que todos los hospitales hoy en día, públicos y privados, deben de contar con un cuartito, ¿sí?, o con un consultorio que se le tenga un nombre así arriba donde diga clínica de heridas, que no diga cuarto de curaciones. Ya no, eso ya pasó a la historia, ¿sí? Y quienes todavía lo tienen en sus hospitales y todo eso, pues entonces yo pienso que están como atrapados en el tiempo, porque todo eso ya cambió. Desde 2012 surge el programa federal. Si ustedes se meten a Google y le pican ahí y le ponen modelo de clínica de heridas, ahí les va a salir todo lo que debe de tener una clínica de heridas. ¿Cuál es el modelo a seguir para que su hospital pueda contar con una clínica de heridas? ¿Quiénes son quienes
quienes deben de estar al frente de la clínica, quién es la persona que tiene que ser responsable de la clínica, debe de haber un líder de esa clínica de heridas, debe de haber cierto grado académico del personal que esté trabajando en la clínica de heridas, pueden estar licenciados en enfermería, pueden estar técnicos en la enfermería, puede estar un médico general, puede estar un médico internista de responsable de la clínica, porque al final de cuentas todo esto es un equipo o es un manejo multidisciplinario, ¿sí? Para poder atender pacientes en la clínica de heridas. Entonces, cuando ustedes estén en esa clínica, les voy a poner un ejemplo que les pongo de repente cuando les doy esta plática. Si el médico llega y les dice, a ver, señorita Patti, ¿me puedes decir, puedes ir a ver al pacientito de la cama 322, a don José, y me puedes decir qué se le puede hacer porque trae una herida muy fea y ocupo de que de clínica de heridas lo maneje y lo empiecen a curar? Y ya iba Pati, y así, doctor, ahorita yo voy y la veo. Y ya voy, veo al paciente, ya le veo la herida, y híjole, qué feo huele, y ya. Total, ya lo revisó todo, y ya vengo y le digo al doctor, ya revisé a su paciente, mire, pues sí, trae una herida bien fea, la verdad, híjole, apesta bien horrible, o sea, ahorita que entramos al cuarto huele a animal muerto, y la verdad, pues sí está infectada, y aparte, pues le está saliendo bien mucha pus, y no, y trae un portillo bien feo porque se le ve hasta el hueso, en el portillo ese que tiene, se le ve hasta el hueso, y aparte trae un tejido negro que, así como baboso, así, y no, huele bien feo. Entonces, pues yo pienso que sí necesitan de que se le hagan curaciones, doctor, pero primero, pues yo pienso que hay que limpiarle con algo y pues para empezar a tratarle la herida. Y ya le presentó al paciente y el doctor se queda como portillo, agujero, tejido negro, baboso. Ah, caray. Entonces creo que no se lo voy a dar a Pati para que lo cure. Ah, muy bien, muchas gracias, Pati. Y yo ya le pregunta, Araceli, Araceli es la líder de la clínica de heridas. Ah, muy bien, perfecto. A ver, Araceli, preséntame al paciente, ¿sí? Dime qué tiene, qué podemos hacerle, porque tiene una herida bien fea. Yo soy gastro, yo le hice la colostomía y todo, pero yo, de verdad, de heridas, yo no sé nada. Ah, muy bien, doctor, mire, es un paciente que tiene una herida de una lesión por presión, por tercer grado. Entonces esas heridas cuando ya están en tercer grado, doctor, pues ya es una herida que ya dañó dermis, epidermis, tejido celular subcutáneo y casi quiero yo pensar que podemos llegar hasta un cuarto grado porque ya se empieza a ver el músculo y ya una vez que se ve el músculo, pues ya se empieza a ver la fascia que cubre el músculo y una vez que se rompa la fascia que cubre el músculo y el músculo, pues ya se va a ver el hueso y va a ser un estadio 4 y se va a complicar. Entonces yo pienso que sí es importante, doctor. La herida tiene muchos facelos, la herida está, pues sí tiene una tunelización. Si yo hago medidas de la herida, a las 12 del día mide tanto, a las 3 de la tarde mide tanto, a las 6 de la tarde tanto y a las 9 de la noche mide tanto. Entonces, esas son las medidas que la herida tiene, la profundidad es de tanto. Entonces, yo pienso que sí, el tejido no es viable, hay que quitar ese tejido, hay que manejar la infección, doctor, hay que revivar bordes, hay que manejar también el exudado, porque es una herida muy húmeda, entonces también tenemos que empezar a manejar el exudado, doctor, y sobre todo, pues darle un tratamiento de antibiótico-terapia, y ya usted valore si usted considera que sea un doble esquema o un solo medicamento, pero sí es importante empezar a manejarlo con apósitos antimicrobianos para poderle quitar la carga bacteriana a la herida, ¿sí? Si nos vamos de acuerdo a las escalas de valoración, doctor, tenemos que quitarle primero carga bacteriana, la infección y el tejido no viable, y ya de ahí nos vamos, doctor, y conforme la herida vaya avanzando, pues ya nosotros le vamos mandando o le vamos diciendo cómo va el proceso de la cicatrización de su paciente. ¿A quién le va a dar la paciente el doctor? ¿A Pati o a Araceli? ¿A quién? Araceli, va a decir el doctor, ¡guau! O sea, asústame, Panteón, o sea, me lo explicó súper bien, el esfacelo, el tejido no viable, el manejo de los bordes, el manejo del exudado, la infección, la herida está socavada, tunelizada, o sea, no me dijo conejera, ni portillo, ni nada de eso. Entonces, ¿a quién se lo va a dar? Ah, muy bien, cúremelo, hágase cargo de él, por favor, y estéme diciendo cómo va la evolución de la herida y eso que lo haga, zapatero su zapato, clínica de heridas que se encargue de hacer esa curación. Y ya enfermería, hoy en día, tiene la facultad de poder ir a curar a ese paciente, implementar el tratamiento, siempre y cuando, acuérdense que cuando enfermería surge la profesionalización de la carrera, que fue en el 2000, ¿qué? ¿En el 2000 qué? ¿No? ¿Saben? ¿Cuándo somos desde a partir de cuándo somos profesionales con título? ¿No?
Bueno, en el 2005 surge la profesionalización de la carrera, ¿sí? En el 2005, Vicente Fox dice que enfermería tiene que estar a nivel del médico. Entonces, surge la licenciatura en enfermería, surge una norma oficial mexicana que es la 019, donde se habla de lo que hace el estudiante de enfermería, lo que hace el técnico, lo que hace la enfermera general, lo que hace la licenciada, lo que hace la maestra de enfermería y lo que hace la doctora en enfermería y la especialista en enfermería, ¿sí? Cosa que anteriormente no existía. Antes no había ni especialidades, eran posttécnicos, ahora ya no hay posttécnicos, ahora todas son especialidades. Antes podíamos entrar a la carrera de enfermería saliendo de la secundaria. ¿Ustedes entraron a la carrera saliendo de la secundaria? No, ¿verdad? Entonces ya nos piden prepa para poder entrar a la carrera, ya tenemos que salir con un nivel de licenciatura. Hay escuelas que todavía no tienen licenciatura, hay escuelas que ya cuentan con la licenciatura y quienes ya son licenciados en enfermería pueden prescribir un medicamento en ausencia del médico. A la Ley General de Salud se le hizo una agregación al artículo 28, que es donde habla de la prescripción de los medicamentos, y en el artículo 28 hay una adhesión que se le hizo, que es el 28 bis, y en ese 28 bis, ahí dice que los profesionales de la salud, enfermería, odontólogos, médicos veterinarios, zootecnistas, pueden prescribir hoy en día medicamentos del cuadro básico, ¿sí? Está muy claro ahí en el artículo 28 bis. Búsquenlo, píquenle al Google y ahí viene quiénes pueden prescribir medicamentos como profesionales de la salud, aparte del médico, y ahí van a encontrar que los licenciados en enfermería hoy en día pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, los licenciados en enfermería, desde que surge el programa de manejo de clínica de heridas, desde que surge este programa, la Comisión Permanente de Enfermería, junto con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, dijeron que enfermería era quien tiene que ser líder de estos programas a nivel nacional, ¿sí? En toda la República Mexicana debe de haber una líder de clínica de heridas en las secretarías de salud de cada estado, ¿sí? Y también debe de haber una líder de la clínica de heridas de cada hospital, de cada centro de salud y de cada institución, sea pública o sea privada, ¿sí? Debe de haber una líder. ¿Por qué líder? ¿O por qué le nombraron líder? La Comisión Permanente de Enfermería, ¿por qué le nombró líder? Porque esa líder es la que tiene que estar al pendiente de todo lo que pase en esa clínica de heridas, ¿sí? Los insumos, los pacientes, los tratamientos. Doctor, me llegó esta paciente. Debe de haber un médico responsable de esa clínica de heridas, porque nunca podemos trabajar por separado, nunca podemos trabajar solos, siempre tenemos que trabajar de la mano del médico, nunca vamos a poder trabajar. ¿Sabe qué? El paciente llegó, es mío, usted no opine, usted no diga nada porque es mi paciente, usted opine cuando sean pacientes de usted. Este es un paciente mío. No, o sea, no podemos trabajar con esa actitud en la clínica de heridas. Somos un equipo, es un equipo multidisciplinario el que maneja al paciente. Y entonces, doctor, fíjese que me llegó esta paciente, así como el ejemplo que les puse ahorita, así, 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 la herida está así, 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 tiene estas características, tiene infección, etcétera, etcétera. Mi plan de tratamiento para este paciente es este y este. Le voy a poner alginato, le voy a poner colagenasa. Primero voy a desbridar el tejido, primero voy a hacer una desbridación mecánica, o hay que pasarlo a quirófano, hacerle un ácido quirúrgico. ¿Y cómo ve? Sí, está bien. Excelente, estoy de acuerdo contigo con ese manejo. Ok. Entonces, hoy en día, así es como se debe de trabajar en esas clínicas, y los profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeras, pueden involucrarse en ese tratamiento, ¿sí? Otro punto importante también, después de la profesionalización de la carrera, cuando ya surgió esta profesionalización, hoy enfermería, sí, puede poner un consultorio. A lo mejor ustedes están, no, pero yo no me animo, no, pues ¿cómo voy a poner un consultorio? No, pero sabrá Dios que tantas cosas se tengan que hacer para poner un consultorio, o es mucha responsabilidad poner un consultorio. No, la verdad no, sí. Pueden abrir una sociedad también, como Manejo de Heridas Jalisco, pueden ser el apoderado legal de esa sociedad, pueden hacer muchas cosas a raíz de que surge esta profesionalización en la carrera. Y a lo mejor todo el mundo, o hay más bien muchos compañeros, compañeras, que no saben todavía hasta dónde puedo yo llegar o hasta dónde puedo crecer en mi carrera. Y en el manejo avanzado de las heridas, la verdad que si ustedes se involucran, si se empapan del conocimiento, es ahora sí que se puede decir una especialidad, ¿sí? Si se especializan en el manejo, va a ser una especialidad que a futuro, ¿sí? Aún ya cuando estén jubilados, va a ser una especialidad que todo el tiempo
mientras ustedes decidan ya no ejercer la profesión o ya no ejercer la especialidad en el manejo de las heridas, ustedes van a estar disfrutando de lo que hacen, porque acuérdense que cuando amas lo que haces, se nota, ¿sí? Y cuando no amas lo que haces, pues se nota más, ¿sí? Entonces, si amamos lo que hacemos, pues entonces échenle ganas a lo que ustedes quieran: manejo de heridas, cuidados intensivos, pediatría, médico quirúrgica. Pero yo estoy seguro que en el manejo avanzado de las heridas les puede ir muy bien a quien le guste o a quien se apasione por el manejo de las heridas, ¿sí? Bueno, creo que ya nos salimos del tema, pero ya vamos a terminar, el de los antisépticos. Bueno, entonces sabemos que la relación que tiene la piel con la infección de una herida, pues bueno, ya lo comentábamos hace ratito, de que algunos antisépticos nos van a ayudar a controlar el pH de la herida, a quitarle acidez para que esa herida pueda avanzar al proceso de la cicatrización. Y tenemos que, ¿cuándo se considera que una herida está contaminada? Pues bueno, me salí. Creo que me salí. Perdón, gracias. ¿Cuándo se considera que la herida está contaminada? Pues bueno, cuando el número de colonias que esa herida tenga o el tejido sea arriba de 100,000 colonias por gramo de tejido, ¿sí? Pero bueno, muchas veces no es necesario que, quiero saber cuántas colonias por gramo tiene la herida. Si la herida mide tanto por tanto, pues quiero saber cuántas colonias por gramo tiene. O sea, no, a veces no es necesario saber cuántas colonias por gramo tiene la herida. Con un simple cultivo que hagan con antibiograma, pues es más que suficiente para que ustedes sepan qué antibiótico le van a poner al paciente de acuerdo a la bacteria que traiga, de acuerdo a la carga bacteriana que traiga. Y el antibiograma, pues ahí les va a decir cuál antibiótico es resistente o cuál es sensible a esa bacteria que su herida tiene, ¿sí? Pero como lo decíamos hace rato, si el apósito, cuando ustedes lo quiten, está verde, ¿qué tiene su paciente? Y huele espantoso, ¿sí? Huele muy mal. ¿Qué tiene su paciente? Pseudomonas. ¿Le van a mandar a hacer un cultivo? Pues ya no lo hagan gastar, porque cuestan como 800 pesos los cultivos. Entonces, pues ya no lo hagan gastar. Denle un medicamento, ¿sí?, que nos ayude a atacar a la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Ok, entonces, cuando los microorganismos que se reproducen en ella invaden los tejidos vivos que rodean la lesión y producen alteraciones en los mismos, entonces la herida pues va a empezar a crecer, y si yo no controlo esa infección, pues la herida se va a seguir profundizando y no voy a parar de que esa herida crezca si yo no estoy dándole el manejo o el control de la infección. Entonces, importante que cuando el paciente tenga esa infección, permíteme tantito, me está marcando el doctor Flores. Bien, cuando el paciente tenga esa infección, pues ustedes ya hayan detectado o ustedes ya hayan atacado al bicho que está afectando a la herida, para evitar que esa herida siga creciendo o que se haga una celulitis infecciosa o que se haga una osteomielitis o que podamos llegar a una sepsis, ¿sí? Y ya hablando de una sepsis, pues ya estamos hablando de palabras mayores, porque una sepsis sí es un problema que nos puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Por una simple herida que se hizo en su cadera, una lesión por presión que se infectó, nos llevó a la muerte de ese paciente. Y este paciente, cuando vino al hospital, vino por una cirugía de cadera y le pusieron una prótesis de cadera y se le hizo una lesión por presión. Se profundizó tanto que hoy en día el paciente le dio una sepsis y se murió, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos comió el tiempo y no pudimos atacar esa infección lo antes posible. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener la infección para una herida? Pues bueno, ya las dijimos, un mal proceso en la cicatrización y nos puede llevar a la osteomielitis, a la sepsis y todo lo demás. ¿Cómo luchar contra esa infección? Pues bueno, la lucha contra la infección pasa necesariamente por abordajes interdisciplinarios en los que el énfasis en la limpieza de manos, el instrumental, la correcta realización de técnicas y procedimientos constituyen las piedras angulares de la prevención. Yo siempre les digo, las heridas no son estériles, ninguna herida es estéril.
O sea, cuando el paciente les llegue, no les va a llegar con una herida la herida está estéril, tienes que traer campos estériles para curarlo, tienes que traer unas gasas estériles para curarla, tienes que traer todo estéril, ¿sí? No digo con esto de que no deban de curarla con técnica estéril. Claro, tenemos que hacerlo con la técnica lo más limpio que se pueda, utilizar guantes. Si no son guantes estériles, no hay problema, pero sí tenemos que utilizar unos guantes para proteger y que haya una barrera entre la herida y entre mis manos, que ya me las lavé previamente antes de curar al paciente, pero sí debe de haber esa barrera, ¿sí? de no limpiar la herida directamente. Otra, debo de utilizar todos mis instrumentos que utilice, deben de ser estériles. Debo de cumplir con la trazabilidad que se debe de cumplir para que mi instrumental esté estéril, ¿sí? En bolsitas grado médico, que tenga sus tiras reactivas, que tenga sus virajes de esterilizado, ¿sí? Entonces, todo eso va a contribuir a que mi herida pueda llevar un proceso mejor de cicatrización y de control de la infección, aparte del antibiótico que yo ya le estoy dando. Y también, acuérdense que esto ya está muy trillado. La limpieza de manos salva ¿qué? En el COVID lo vimos. Sí, la limpieza de manos salva vidas. Entonces hay que lavarnos las manos siempre que vayamos a curar a un paciente. Llegó el otro paciente, me lavo las manos. Terminé de curar al paciente, me lavo las manos. Llegó mi otro paciente, me vuelvo a lavar las manos. O tengo gel antiséptico, me desinfecto mis manos. Así sucesivamente, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el estado actual y el conocimiento en relación a las infecciones nosocomiales? Bueno, pues ya les explicaba ahorita que hay pacientes que ingresan a las instituciones por una cosa y salen con otra o salen muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se infectó la herida, hubo una sepsis y se complicó. ¿Cómo luchar contra esa infección? Bueno, pasa necesariamente por abordajes interdisciplinarios, ya lo dijimos. Para luchar contra esa infección, no nada más es papel del profesional de enfermería, también el médico participa como equipo multidisciplinario, a lo mejor para que les pueda expedir en ese momento dentro del hospital la receta del antibiótico que necesitamos. Si el médico no está presente y yo necesito darle una receta por un antibiótico del cuadro básico, pues entonces, si tengo mi recetario, soy licenciado en enfermería y tengo la facultad de poder prescribirle ese medicamento al paciente en ausencia del médico, pues bueno, le doy la receta para que se compre su medicamento, se lo tome cada 12 horas, por 10 días, por 15 días, pero también para poder hacer uso de esos recetarios, para poder hacer la prescripción del medicamento. Hoy en día, enfermería, ¿qué necesita? Pues tener conocimientos también de farmacología. Porque a lo mejor si voy a mandar a hacer mi recetario y está bien bonito, tiene su logo y todo, y tiene mi nombre y todo, pero sé de farmacología, si se me complica la infección, o el paciente hace alguna reacción alérgica, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, importante tener conocimientos de farmacología. Y disponemos de recursos y medios eficaces para la lucha contra la infección, una óptima utilización de los antisépticos y los desinfectantes que hemos estado mencionando, pues bueno, es una medida de gran eficacia para la prevención de la infección. Existen estudios que nos indican que la correcta protocolización en el cuidado de las heridas quirúrgicas puede disminuir el tiempo de hospitalización, ¿sí?, de estancia media y reducción consecuente al gasto sanitario. Si nosotros tratamos a un paciente ambulatoriamente, es mucho menos costoso para las instituciones tanto públicas que si tratamos a un paciente hospitalizado, ¿sí? Un paciente hospitalizado con una lesión por presión, donde tenemos que estarle dando días enfermera paciente, días estancia hospitalaria, le tenemos que dar de comer, le tenemos que dar de desayunar, de cenar, hay que cambiarle la cama, hay que utilizar ropa nueva a diario, etcétera. Todo eso implica un gasto sanitario para los hospitales, pero si yo a este paciente lo manejo ambulatoriamente, donde puede venir cada tercer día, cada 4 días, hasta cada 5 días a la curación, el paciente está mucho mejor, ¿sí? Y al gasto sanitario también va a haber un ahorro económico en cuanto a costos sanitarios para las autoridades de salud, que es lo que muchas veces les llama la atención cuando se ahorran en los números. ¡Ay, sí, qué interesante! La clínica de herida nos vamos a ahorrar 25 millones anuales. Entonces, ¿a dónde se van a ir esos 25 millones? Yo no sé, pero se los van a ahorrar. Entonces, no va a haber tanto gasto, ¿sí? Porque al paciente le va a ir mucho mejor haciéndolo de una manera ambulatoria.
Bien, y ya para terminar, tenemos que un uso eficiente en los antisépticos y desinfectantes pasaría por una adecuada formación de profesionales de utilización de guías de práctica clínica, así como programas de seguimiento y vigilancia de la infección. Ya se los comentaba hace rato, existen guías de práctica clínica, existen normas oficiales mexicanas de donde ustedes se pueden apoyar o se pueden auxiliar para poder decir cómo debo de manejar a un paciente con pie diabético. Ay, ¿quién me podrá decir? ¿En dónde? ¿Dónde? Bueno, voy a hablar por teléfono a Machec, ahí a lo mejor me van a decir. Bueno, sí les podemos decir, pero también ¿dónde? Ocupo literatura. Las guías de práctica clínica, acuérdense que las guías de práctica clínica nos van a dar los consejos o nos van a dar las recomendaciones de cómo yo debo de manejar a un paciente con pie diabético, con ostomías, adultos, pediátricos, quemado, gran quemado, qué sé yo, la patología que ustedes estén buscando. Existen más de 380 guías de práctica clínica y normas oficiales mexicanas. Se meten a la Cenetec y en la Cenetec ahí ponen lo que quieren buscar y ahí les va a aparecer todo lo que hay de pie diabético, ¿sí? O todo lo que hay de paciente ostomizado. Bien. Y bueno, pues ya sabemos que un antiséptico, ya mencionamos los nombres ahorita, ya dijimos algunas marcas. Un antiséptico pues es un producto químico que se aplica sobre el tejido vivo con la finalidad de poder eliminar los microorganismos patógenos e inactivarlos, y no tiene actividad selectiva ya que elimina todo tipo de gérmenes. Entonces, ¿cuál es el que vamos a utilizar? Ahora sí, como lo vimos en la diapositiva anterior, ustedes son los que van a decidir qué antiséptico voy a utilizar de acuerdo al estadio en el que mi herida se encuentra. Si es una herida muy infectada, ¿sí? Yo sé qué antisépticos son los que hoy en día puedo manejar de acuerdo a los que conozco, de acuerdo a los que me han mencionado, a los que tienen un pH más alto que nos va a ayudar a controlar el pH en las heridas, o a los que tienen biguanidas, ¿sí? O a los que tienen algo otros, como el hipoclorito, el hipoclorito como lo es el Casep de 750. Hay muchos que van a conocer. Diferentes tipos de antisépticos, y bueno, se enlistan los antisépticos de mayor uso en nuestro país. Pues ya lo mencionamos también al principio, que el agua oxigenada, el alcohol etílico, el gluconato de clorhexidina. También en ocasiones, cuando es a un porcentaje mayor al 5%, es citotóxico. El yodo, pues ya lo comentamos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre infección y desinfección? Pues bueno, los antisépticos, hay algunos que van a servirnos para limpiar la herida, y hay otros antisépticos que van a servir para desinfectar los instrumentos, ¿sí? No la herida, los instrumentos, ¿vale? No lo confundamos. Y bien, entonces, ¿de dónde es de donde partimos? Entonces, pues vamos a partir, si nosotros queremos hacer una desinfección, pues vamos a utilizar desinfectantes, no antisépticos, desinfectantes. Si queremos hacer una antisepsia, entonces vamos a utilizar antisépticos, porque desinfectantes, pues a lo mejor va a ser el alcohol isopropílico al 70%, y voy a limpiar las lámparas y las mesas y todo, y con eso voy a hacer que las bacterias se inactiven y se queden ahí paralizadas y no se muevan en lo que termina la cirugía, ¿sí? Pero el alcohol isopropílico no me va a servir para curar la herida, pero un antiséptico sí me va a servir para curar la herida. Bien, entonces, los antisépticos tienen que ser bactericidas, ya lo habíamos dicho, esporicidas, virucidas. Y también, esta es la tabla donde viene cuál es el grado de toxicidad que tiene la iodopovidona, el agua oxigenada, en los tejidos, los efectos secundarios, y cuándo está contraindicado no utilizar la iodopovidona. Este artículo lo pueden buscar ustedes en la GENEAUP, así se llama la Sociedad Española, o pónganle Sociedad Española en el manejo avanzado de heridas, y ahí van a encontrar los artículos como este del que les estamos hablando, donde viene fundamentado el por qué no utilizar la iodopovidona en el manejo avanzado de las heridas. Bien, y como puntos de reflexión, ya para terminar, aquí está, importante, algo que debemos concientizar y cambiarlo. En las úlceras crónicas se recomienda no irrigar con productos limpiadores o agentes antisépticos como por ejemplo iodopovidona, iodóforo, soluciones de hipoclorito sódico, peróxido de hidrógeno, ácido acético, o sea el vinagre contraindicado, todos ellos de reconocida toxicidad y agresividad con los granulocitos, los monocitos, los fibroblastos, que son tejidos de granulación, y en algunos casos por su toxicidad sistémica en pacientes sometidos a tratamientos prolongados. ¿Sí queda claro?
Ok, entonces, conclusión, enfermería como responsable del cuidado y tratamiento de las heridas agudas y crónicas, ay, perdón, me faltó una L, y una correcta utilización de los antisépticos es una herramienta de trabajo en la protocolización del uso de los antisépticos como parte coadyuvante en la prevención y tratamiento de las infecciones en las heridas. Entonces, en aquellos pacientes que acudan al farmacéutico en busca de un antiséptico para el autocuidado de una herida aguda, la dispensación de los mismos deberá de basarse en el espectro de acción, en el efecto residual y en la actividad frente a la materia orgánica que tenga su herida, la seguridad, la toxicidad y las contraindicaciones. Acuérdense que hay pacientes que son alérgicos al yodo, ¿sí? Y que puede ser muy tóxico si lo utilizamos en pacientes que sean alérgicos o que tengan problemas de tiroides. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que ya no tenemos, ¿verdad? Tiempo. Ok. Nada más hacerles una cordial invitación, chicos. Estamos preparando para todos ustedes. Manejo de Heridas Jalisco siempre se preocupa por la capacitación a los profesionales de la salud, a los profesionales médicos, enfermeras, estudiantes, podólogos que estén interesados en participar y en aprender un poquito más sobre el manejo de las heridas. Pues Machec está organizando ahorita un diplomado que se va a llevar a cabo en el mes de agosto, termina en el mes de diciembre. Mayor información, no sé si ya les tocó, ya les dimos información en el stand, ahí les estamos dando toda la información necesaria. Hay promoción de inscripción para quien quiera inscribirse, y también en el evento que vamos a tener en el mes de agosto, que este evento lo estamos considerando como un pre-congreso, porque el congreso lo vamos a tener del 8 al 10 de agosto en el Hotel Victoria Ejecutivo, el día 8 y 10 de agosto de este año, ¿sí? Entonces, pues de mi parte es todo, ahí los esperamos y pues muchísimas gracias. Yo aquí les dejo mis datos, cualquier duda o algo, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.